Tengan ustedes muy buenas noches. Esta es la asamblea ordinaria del CONADE, donde vamos a exponer la tesis política que el 18 de diciembre de este año la vamos a discutir. Tiene aspectos interesantes, novedosos, porque el CONADE no ha elaborado una declaración política o una tesis durante todo este tiempo. Una tesis o una declaración política tiene algunos objetivos y CONADE está dando un paso adelante. Entonces, el evento que vamos a tener el 18 de diciembre, el encuentro nacional, va a ser muy importante porque vamos a definir aspectos fundamentales, ¿no?, de la vida política del país. Entonces, lo que queremos mencionarles es que esta tesis política recoge nuestra práctica política en realidad. Es una tesis que va a expresar lo que es el CONADE, lo que piensa, y seguramente, como es una reflexión política, veremos más adelante los aportes, ¿no? Entonces, son casi 23 puntos que abarcaría. Hay unos primeros 5 temas que tienen que ver un poco con aspectos de constitución. El primer punto que estamos destacando es que el CONADE se funda en 1980 y se reactiva en el 2018. Señalamos quiénes han sido los actores, las características. 4 principios que han dado vida al CONADE, que es la defensa de la democracia, la defensa del voto popular, especialmente del referéndum del 21 de febrero, el tema de la defensa de los derechos humanos y la defensa de la Constitución. Estos 4 principios nos han guiado. El tercer aspecto es que el CONADE ha sido constituido por organizaciones y personas de la sociedad civil. Esa es la característica actual que tiene el CONADE. Un otro aspecto que también es importante destacar es que dentro del CONADE hay participación de personas con militancia política. Sin embargo, el CONADE no promueve ni propicia ningún proyecto político en particular. Sin embargo, recoge en su seno a gente que tiene militancia, que contribuye a la lucha del CONADE, pero que nunca la instrumentaliza a su favor. Por el otro lado, el CONADE ha demostrado durante estos años que trabaja en base a acuerdos, a alianzas, ha promovido una plenaria permanente del pueblo y actualmente un bloque de unidad. Cada uno de estos espacios tiene distintas características. Entonces, el CONADE no es una organización que camina sola, sino que siempre está en alianzas. A partir del 6.º punto, entramos al tema de las reivindicaciones, ¿no?, y los métodos de lucha con los que estamos trabajando. En ese contexto, lo que queremos señalar es que reivindicamos como métodos de lucha la movilización ciudadana, cívica, democrática, social, indígena, en la calle de forma pacífica y de forma plural. Esas son las características con las cuales el CONADE se mueve y con las cuales el CONADE lucha. Ya entrando a la tesis política en sí mismo, señalamos que la defensa de la democracia lo es todo. Ninguna forma de autoritarismo ni dictadura promovemos como CONADE. Ni dictaduras con botas, ni dictaduras con ojotas. El otro tema que estamos planteando es que nuestro aporte a la democracia es participativa, a la democracia participativa, es y será la promoción del cabildo, las asambleas abiertas con carácter resolutivo, de manera que esta es una característica del CONADE. El otro aspecto de nuestra tesis política es que la lucha es a nivel nacional e internacional. ¿Qué significa esto, no? Que durante estos años hemos tenido grandes batallas a nivel nacional, pero también ha habido triunfos a nivel internacional y grandes espacios vacíos. A nivel internacional, probablemente en los últimos meses es donde mayor impacto positivo para la lucha democrática del pueblo boliviano se ha tenido, desde la opinión consultiva de la Corte Interamericana, el tema de
una serie de pronunciamientos de la OEA ratificando sus informes sobre fraude. Por eso mismo es importante señalar que el gobierno autoritario, también ha intentado entrar al terreno internacional y jugar en el terreno internacional. Por ejemplo, ese es su informe trucho que ha intentado hacer con un grupo de estudio de la Universidad Internacional, el MIT de Estados Unidos, o la Universidad de Salamanca, en fin. Entonces hay grandes triunfos a nivel internacional, como los pronunciamientos de la Unión Europea, últimamente el tema del espacio contra la tortura de las Naciones Unidas, que realmente revitalizan la lucha. Entonces, la lucha por la democracia es nacional e internacional. En términos políticos, reivindicamos la práctica de las movilizaciones, de la desobediencia democrática, la insurgencia popular, el bloqueo y el paro movilizado e indefinido. Es decir, que estas son herramientas para la lucha por la democracia. Señalamos también que no hay un gobierno que sea democrático en su origen, es decir, a través del voto, y autoritario en lo sucesivo hasta el siguiente acto electoral. Es decir, un gobierno es democrático cuando emerge del voto, pero cuando día a día se compromete y actúa como un gobierno verdaderamente democrático y no utiliza el respaldo de su origen, que es el voto popular, para generar acciones autoritarias como lo está haciendo el gobierno de Luis Arce. La democracia es una cualidad permanente entonces. El otro aspecto es que la corrupción vulnera la norma más allá del delito, ya que es una ofensa al pueblo boliviano. Es decir, no puede haber democracia con corrupción. Los actos de corrupción básicamente están hechos por funcionarios públicos, servidores públicos, que deberían estar al servicio del pueblo. Por lo tanto, es uno de los actos que, al ser delitos, realmente se constituye en una ofensa incluso a la pobreza del pueblo boliviano. El fraude electoral, ¿no?, ha sido sistémico en nuestro país, por lo tanto, secuestra la democracia a favor del MAS y del régimen dictatorial. En lo que hemos descubierto y lo que se ha logrado movilizarnos es que luchamos por recuperar la democracia, un padrón electoral nuevo y limpio, un Tribunal Supremo Electoral renovado, sin personal involucrado en delitos electorales. Promoveremos una nueva normativa electoral que garantice la independencia, la verificación y nuevas formas de participación democrática. Es decir, la lucha por la democracia se podría decir que se constituye, y en temas electorales, en la columna vertebral, ¿no? En cuanto a las visiones únicas, promueven el odio, el fanatismo, y son el germen de un Estado fascista contrario a la democracia. ¿Qué significan las visiones únicas, no? Son aquellas corrientes que, sobre todo el MAS, habla de que solo hay un partido, que es la patria, y el resto son la antipatria. O que el único que tiene la razón, o el único que tiene base popular, o el único que puede hablar de determinados temas son ellos, y que el resto estamos fuera de la política, que no tenemos principios. Se acusa a través de este discurso de la visión única de que permanentemente todos son de derecha, que la derecha no tiene programa. Es decir, la visión única nos lleva a la lógica del partido único y con eso a la muerte de la democracia. El otro aspecto por el cual estamos luchando es que la subordinación de la justicia y del Ministerio Público al Ejecutivo es inaceptable y rompe las reglas del juego, tanto las preestablecidas por la Constitución Política del Estado como por el Estado de Derecho. La justicia al servicio del autoritarismo se orienta a la persecución política, y eso es lo que hemos constatado día a día durante estos 15 años, especialmente en la época final del gobierno de Evo Morales y en todo el periodo de Luis Arce. Como otro punto de nuestra tesis política es que en democracia no pueden existir presos o presas políticos, deben ser liberados de forma inmediata y restituido el órgano judicial independiente.
Hablamos de presos en condición política al ser perseguidos por su pensamiento o por la acción que han desarrollado en defensa de la democracia, a la cual el gobierno quiere vincular como una práctica política sediciosa, conspirativa, terrorista. En la medida en que no hay un órgano judicial independiente, no puede haber una plena garantía de que las personas van a ser juzgadas de manera oportuna, con transparencia, respetando sus garantías constitucionales y respetando el debido proceso. ¿Qué significa el debido proceso? Significa que uno, si ha cometido algún delito, debe o puede ser juzgado presumiendo su inocencia, explicándole bien de qué se lo acusa, teniendo acceso, ¿no?, al material investigativo para ejercer la plena defensa. Todo eso de lo que estamos hablando absolutamente no se cumple en Bolivia, porque tenemos un órgano judicial que ya no es independiente, que está absolutamente subordinado al gobierno y que opera como una maquinaria de represión política. Como otro de los puntos de la tesis política del CONADE es que reivindicamos la heroica lucha de diferentes sectores sociales contra la imposición de normas autoritarias y de persecución económica. Este es un aspecto fundamental. Destacamos la lucha de los mandiles blancos, de los médicos, contra normas como la del Código del Sistema Penal Boliviano, que ya imponía una criminalización de la protesta social. Sin embargo, esta imposición de leyes autoritarias, de leyes de criminalización de la protesta social, la hemos visto con mayor fuerza en el último año, este año del 2021, cuando el gobierno del MAS, aprovechando su rodillo parlamentario, ha pretendido y está en eso de imponer un paquete de normas económicas y que al mismo tiempo son autoritarias. La conjunción ideal del autoritarismo, ¿no? Leyes aprobadas por una simple mayoría que articulan la inteligencia económica financiera, las actividades privadas, individuales de las personas o de las instituciones como las ONGs o las fundaciones, con la imposición de una serie de normas autoritarias, ¿no? El Estado autoritario ideal, regulado por ley. Esa acción que viene desde el gobierno, desde el Estado, ha sido revertida por esta heroica lucha de la cual nosotros nos sentimos parte y reivindicamos dentro de nuestra visión política. Por otro lado, también debemos señalar que el modelo económico es autoritario porque promueve el rentismo, es decir, la compra de las conciencias. Es un modelo que genera excedentes para prebendalizar a la población, para darles un plato de lentejas a cambio de su voto y de su fidelidad política. Pero este modelo económico que se basa en el autoritarismo, además promueve el extractivismo, que es el uso de los recursos naturales para la exportación, para el saqueo, promueve el contrabando, el narcotráfico, el estatismo improductivo y vulnera los principios del pluralismo económico y la democracia de oportunidades.